Dani. Gracias, sí, por aquí. Bueno, yo entro también un ratito para darle la bienvenida a Iván y agradecerle. La Defensa Pública, la verdad, siempre nos ha apoyado mucho con el servicio de personas facilitadoras, tanto en Liberia como en otras zonas. Entonces, más bien, le agradecemos podernos acompañar este ratito y a todas las personas facilitadoras que se están uniendo. También me voy a quedar un ratito para dejar entrar a las personas y ve que aquí poquito a poco van entrando. Igual acabamos de iniciar la grabación porque lo que hacemos es que las personas que no se puedan conectar, lo subimos a YouTube para que las otras personas pues lo puedan ver. Entonces, más bien le doy la palabra a Iván, nuevamente agradeciéndole este ratito que está compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Pero bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Les extiendo las disculpas del caso si hay algún problema con la presentación. Espero que no, porque casi no utilizo presentaciones acá. A veces lo que hacemos es proyectar pantalla porque se nos complica. Pero bueno, esperemos que todo avance bien y si no, por favor me dicen, a ver cómo nos podemos ir acomodando con el tema. Y bueno, un gusto poder servirles, poder apoyarlos. El día de hoy, pues la compañera Aurea nos citó el día de hoy y me dio la oportunidad de venir a conversar un poco de algunos temas de penal juvenil. De hecho, bueno, está proyectado, se ha conversado de la posibilidad de que sean 5 oportunidades en las que nos reunamos, por lo que van a ser temas cortos, pequeños y en los que estoy totalmente anuente a tratar de brindar o cumplir por lo menos con algunas de las expectativas que se puedan tener. Hoy día queremos hablar de la situación de los menores en la cárcel. En mi caso particular, como defensor público, lo soy de la materia penal juvenil, entonces pues creo que podría brindarle algún tipo de información a ustedes en este particular. Y la pregunta que lanzamos inicialmente es si pueden los menores ir a la cárcel o no. Y obviamente, pues, este tema va concatenado, va unido al tema de los delitos y las sanciones. Yo, pues, preservar un título corto, he puesto delitos y sanciones, pero en materia penal juvenil, con la aplicación de la materia penal juvenil no solo lo es para los delitos, sino también para las contravenciones. Y las contravenciones, como ustedes quizás lo sepan, digamos, y si no, les amplío con gusto, son hechos o eventos que no tienen esa calificación de delitos, sino que, por así decirlo, y la teoría los ha conocido, los ha nombrado como delitos menores. De hecho, en materia de adultos, los delitos se ven en la Fiscalía, Juzgado Penal y Tribunal, y en materia de contravenciones, estos se ven en un juzgado contravencional, que inclusive los encuentran en diferentes circuitos por tratarse de eventos que se dan con mayor eh, popularidad, digamos, y con mayor frecuencia. Por eso, digamos, para tratar de abarcar más los circuitos y tratar de que la gente no se desplace hasta lugares más céntricos, pues también se han abierto estos juzgados donde se conocen estos eventos o estas circunstancias que son las contravenciones. La materia penal juvenil es la que se encarga en este caso de conocer ambos hechos, digamos, en materia de menores, tanto los delitos como las contravenciones son conocidas por los juzgados penales juveniles. Bien, definitivamente la respuesta a la pregunta de si pueden los menores ir a la cárcel, pues definitivamente sí pueden ir. La delincuencia como tal ha sido es estudiada o es conocida a lo largo del tiempo por diferentes profesionales y personas que les encanta el estudio y que se han dedicado a ello. Y existe, digamos, lo que es la escuela clásica y el positivismo también criminológico que determinó en su momento que es un fenómeno que es exclusivamente individual o de desviación o inadaptación. No obstante, la tendencia seguida y lo que actualmente tiene como base es que se trata de un fenómeno social que está íntimamente ligado, además, con cada una de las sociedades en las que vivimos en nuestros países de Latinoamérica y en las diferentes pueblos o países a nivel mundial
cada país tiene que dar cuenta eventualmente de las circunstancias particulares que generan este tipo de eventos. A modo de ejemplo, no por nada, Holanda es uno de los países con menores tasas de delincuencia a nivel internacional. De hecho, alquila sus cárceles a otros países y a otros lugares porque precisamente tienen un control muy importante en temas de delincuencia, lo cual viene a ser un reflejo de las políticas y de las diferentes formas en que se maneja en la sociedad este tipo de fenómenos como lo de la delincuencia. Y bien, bueno, el tema del encarcelamiento como tal, digamos, es un tema en materia penal juvenil que se va a ver de una forma distinta, digamos. Para empezar, no vamos a hablar de cárcel propiamente, sino que se habla de un internamiento en lugar especializado, aunque este concepto romántico, digamos, realmente viene a contrastar con una realidad porque se trata de poner a los jóvenes en barrotes cuando van a estos centros de internamiento. Ya les voy a hablar de este lugar porque estoy diciéndolo en plural, pero realmente hay un único centro de adaptación social para jóvenes y adolescentes que es el Surquí, que ya lo vamos a tocar así brevemente. La situación con la materia penal juvenil es que tiene un ámbito de regulación que va de los 12 años cumplidos y hasta los 364 días de los 17 años, es decir, hasta antes del cumplimiento de la mayoría. Entonces, es decir, el espacio temporal que va de los 12 a menos 18 años. Y a partir de ello, ese ámbito de aplicación de la ley permite también que podamos tener diferentes respuestas respecto a lo que es la forma en que se va a resolver eventualmente o se va a disponer una sanción si corresponde luego de un juicio o luego de un contradictorio. Podemos ver que hay dos motivos primordiales o hay dos momentos en los que los jóvenes y adolescentes se enfrentan un internamiento o encarcelamiento, que es cuando de manera cautelar en un proceso se ha considerado necesario o pertinente que ellos se les interne en un centro de detención de menores. Y hasta aquí se van moviendo bien las diapositivas. Sí. Perfecto, excelente. Muchas gracias, doña Daniela. El artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece lo que es la detención provisional y que va a responder a tres factores primordialmente. El primero de estos factores es la evasión. Y la evasión como tal lo que viene es a asociarse con el peligro de fuga de un joven que por diferentes razones o motivos se prevea que eventualmente ante la imposición de una sanción puede evadirse de la acción de la justicia. Eso es la evasión y también pues va a ser íntimamente ligado, digamos, con que no tenga diferentes arraigos y uno de ellos eventualmente puede ser hasta el tema familiar. Acá puede haber otro factor para que se dé una detención provisional y es que exista un peligro de que haya una destrucción o obstaculización de la prueba. Es decir, que de alguna manera la persona que está en conflicto con la ley o el joven en este caso que está enfrentando un proceso penal juvenil sea sometido o tenga intereses o se pueda prever la posibilidad de que pueda de alguna manera afectar las pruebas o evidencias que existan dentro de un expediente. Luego de ello, pues vamos a encontrar la posibilidad o el argumento de que exista un peligro para la víctima, denunciante o testigo. De paso, pues en la exposición yo trato de utilizar algunos dibujos para hacerlo más comprensible y más o menos. Normalmente, se brinda este tipo de charlas tanto a docentes como a jóvenes, adolescentes y estudiantes en general, y por ello pues resulta un poco más vistoso a veces. Por eso es que ahí aporto, digamos, la imagen de un chico pegándole a otro, ¿verdad? O golpeándolo, pero realmente, digamos, la temática pues reviste cierta seriedad porque lo que se impone es una medida cautelar de detención de manera provisional. Y como lo he indicado, pues responde a estos diferentes peligros y realmente pues cuando hay una expectativa o una posibilidad de que pueda ponerse en peligro la víctima o lesionar a esta víctima, pues es donde se ordena esta detención. Posteriormente, pues el otro motivo y más importante y quizás en el que haríamos mayor énfasis es el motivo de la sanción.
porque cuando hay una sanción se valoran diferentes aspectos y se van a valorar diferentes posibilidades de sanción. Y bien, bueno, ¿cuáles son los aspectos? Bueno, las circunstancias familiares, las circunstancias del joven, en general, digamos, su condición respecto a la posibilidad de insertarse en la sociedad, de resocializarse y demás. Y por supuesto, un elemento importante es la sanción de un evento, y eso ya lo vamos a ver. Dentro del artículo 121 se establecen diferentes sanciones o posibilidades, y las sanciones pueden ir desde una amonestación de advertencia, pueden ir desde medidas de orientación y supervisión, que varían en diferentes maneras. Puede ser que se hable eventualmente de recibir un tratamiento, de alejarse de determinadas personas, de no concurrir a lugares determinados, etc. El internamiento, puede haber inclusive internamientos para control de adicción, pero también, y el que nos interesa para los efectos del caso, es el internamiento en centro especializado, que es y que va a tener como origen un aspecto muy importante. Los delitos de sanciones son muchos, y también las contravenciones pues también van a ser muchas. En los primeros cuadritos que van viendo de izquierda hacia derecha, bueno, lo que hay es una amenaza, digamos, el típico a la salida te espero, o si te pasa, si te veo en tal lugar, vas a ver, te voy a herir, o te voy a pegar un tiro, o todas las amenazas que a ustedes se les puedan venir a la cabeza, resulta ser contravenciones. Las contravenciones tienen sanción de multa. Abajo vemos a unos chicos peleando, eventualmente puede ser una provocación a riña o unas lesiones levísimas. Eso también tiene una sanción de multa. Estos hechos eventualmente no tienen tanta gravedad como para que se imponga una sanción de internamiento. Pero y yendo más adelante, por ejemplo, la agresión con arma, donde vemos a este muchacho con un bate, que un arma no necesariamente debe ser una arma de fuego o un arma blanca. Ya empezamos a ver figuras de delitos que pueden ser más o que tienen una sanción de prisión y que es más elevada incluso en la mayoría de los casos, porque hay excepciones, digamos, la aportación ilegal de arma de un cuchillo tiene una sanción de multa y es un delito, pero la mayoría de los delitos van a tener una sanción de prisión, y existirán hechos que vienen siendo más graves. Verán ustedes una estafa, por ahí ustedes verán un hurto del niño que está sacando un bien del pantalón de otra persona, donde no está ejerciendo fuerza ni violencia, simple y sencillamente está sustrayendo, está cometiendo un delito en contra de la propiedad privada, pero este joven no está ejerciendo ningún tipo de afectación a la integridad física de una persona, por lo que estamos dentro de la figura del hurto, que es un delito grave, pero no es tan grave como lo puede ser en el caso de los jóvenes que van allá abajo en una motocicleta y que acaban de sustraerle algo, un robo agravado. ¿Por qué? Por la participación de dos o más personas. Si esta sustracción donde hay violencia al arrebatar a la persona un bien fuera perpetrada por una persona, pues sería un robo simple que tiene una pena de 3 a 9 años de prisión en el Código Penal de adultos y para adultos. Si fuera, o en este caso, si es por dos personas, como se ve ahí, se agrava la sanción. Estamos al frente eventualmente de un robo agravado, y eso tiene una sanción de 5 a 15 años de prisión. Existirán, moviéndonos hacia la derecha, eventos como unos abusos sexuales o violación que tienen una sanción muy alta de prisión. En el caso de los abusos, de 4 a 12 años si es contra menor, de 3 a 9 si es contra mayor. Y también una violación, por ejemplo, pues tiene una sanción muy alta de prisión, tiene casi equiparada a la del homicidio, que lo podemos ver en la figura de abajo, por lo menos que lo queremos representar en la figura de abajo. Luego vemos una persona asaltando a otra, que es un robo agravado, arriba, y luego vemos un pasamanos ahí que viene a representar, o con lo que queremos representar, una venta de drogas que tiene una sanción de 8 años de prisión hacia arriba, hasta 15 años, y eventualmente que se puede ir agravando. Bien, la temática y la importancia de las sanciones es que, si bien es cierto, en materia penal juvenil, el catálogo de sanciones que se puede imponer es diferente, y es la que les acabo de indicar según la normativa. Lo cierto del caso es que toma como referencia las sanciones que hay en adultos. ¿De qué manera las toma? Bueno, primero el internamiento es de carácter excepcional.
pero solo se va a aplicar, y ahí lo vemos entre paréntesis, cuando existan delitos dolosos sancionados con una pena de prisión superior a los 6 años en el Código Penal o en las leyes especiales que establecen los delitos y sus sanciones. ¿Ok? ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, dentro de los delitos también está una infracción a la ley forestal o una caza ilegal. También tenemos leyes que derivan delitos como la infracción a la ley de zona marítimo terrestre, la infracción a la ley de psicotrópicos que acabamos de ver por la venta de drogas. También tenemos una gama, digamos, un tanto amplia de otras posibilidades de delitos que están en otras leyes. Pero al fin y al cabo lo que yo quiero para que no nos desdibujemos es que ustedes comprendan que cuando hay una sanción posible dentro posible imponer dentro o al frente de lo que tenemos, de un delito, digamos, que tenga una sanción superior a 6 años, en ese caso particular se puede imponer directamente una sanción de internamiento a un joven como sanción. Por ejemplo, en un robo agravado que tiene una sanción de 5 a 15 años o una pena de 5 a 15 años en adultos, en ese caso particular se puede imponer un internamiento directo a un joven. Bien, viene la otra situación que da pie a que se pueda hacer un internamiento a los jóvenes. Bueno, si hay una sanción inferior a 6 años o existe la posibilidad de una sanción inferior a 6 años, el juez puede llegar e imponer no una sanción de internamiento, sino que puede decirle al juez, bueno, le voy a poner otras medidas que no son, o otra sanción no tan graves, y si usted cumple con todo este programa de sanciones que voy a plantear en la parte de ejecución de la sanción, entonces usted pues tendrá por cumplida su pena, pero en caso de que incumpla, va a estar al frente de una sanción de internamiento en un centro especializado y esa se fija en la misma sentencia. Es decir, y para que ustedes lo comprendan, hay opción A y opción B. Si cumple el joven la opción A, no va a tener por qué ir a un internamiento, pero si no cumple el internamiento, entonces ahí estamos en el caso en el que el joven, ante su postura de incumplimiento en la ejecución de la sanción penal juvenil impuesta, tendrá que, lamentablemente, pues enfrentarse a un internamiento. Vamos a ver una situación interesante, porque más allá, digamos, de un análisis normativo y de suministrarles conocimientos, pues también quiero que ustedes tengan un poco de perspectiva, digamos, en nuestro país. Lamentablemente, pues no estamos al frente de las sanciones más benevolosas del continente. Tenemos que a los jóvenes que tienen entre los 15 y los 18 años se les puede imponer una sanción de hasta 15 años de prisión. Es decir, a pesar, digamos, de que estemos al frente de un joven, y que es una persona que eventualmente puede considerarse con situación diferente de adultos, pues estamos poniendo una sanción elevada de detención o de prisión. Sobre todo tomando en consideración que hay delitos como el homicidio que tienen una sanción de hasta 18 años de prisión, salvo su figura agravada, pero la figura simple, digamos, tiene 18 años de prisión y vemos como a un joven que pueda ser acusado por un delito también se le puede imponer una sanción de 15 años de prisión como tope. A los chicos que tienen entre 12 y los 15 años se les puede poner una sanción de 10 años. Tal cual se los estoy leyendo, lo establece la Ley de Justicia Penal Juvenil. Por una interpretación en favor del menor, yo diría que a los chicos que tienen pues 15 años se les va a regular con esta aplicación tope de 10 años de prisión y a los que tienen 15 años y un día pues tendrán esta posibilidad de aplicación de 15 años como tope en una sanción. ¿Ok? ¿Por qué les digo yo que a nivel de Hispanoamérica, por así decirlo, y de Latinoamérica, porque eso es lo que nos vamos a concentrar, o por lo menos lo que yo les voy a señalar en este punto, tenemos sanciones realmente drásticas. En Costa Rica hay una sanción que supera ampliamente otros países como Brasil, como Honduras, como Ecuador, como El Salvador, como Guatemala, como Nicaragua, como Panamá y como Uruguay. Como pueden ustedes ver,
la mayoría de edad en todos sus países se cumple a los 18 años y la responsabilidad penal en lugares como en este caso Guatemala, pues inicia a los 13 años, igual que en Nicaragua, y en Panamá hay 14 y en Uruguay en 13. Bueno, esto quiere decir que ellos excluyen a sus chicos de 12 años, a diferencia de nosotros, de enfrentar un ordenamiento de la materia jurídica penal juvenil. Entonces, no estarían al frente, para empezar, y en ese punto no están al frente de una sanción penal juvenil. Ok, aclarando en una situación muy particular, no es que los chicos no deban ser abordados si tienen menos de 18 años, porque la ley ha establecido que el Patronato Nacional de la Infancia debe regular las situaciones y establecer los procedimientos a nivel interno, digamos, que puedan venir a determinar qué es lo mejor para un chico. Pero después de los 12 años corresponde a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Y en lo que le señalaba, digamos, en lo que toca a la sanción y en lo que toca a la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, cuando se puede imponer una sanción, el tope de nosotros es de 15 años, cuando Brasil es de 3 años, en Honduras de 8 años, en Ecuador de 4 años, en El Salvador de 7 y así sucesivamente, como pueden ustedes apreciar y leer. Y estamos al frente de sanciones altas de prisión. Esto es un llamado de atención porque a veces las imposiciones o las disposiciones que establecen los legisladores pues son producto de la presión social, de la presión de la prensa que viene siendo un representativo a veces de la sociedad o pretende serlo en medida. Y bueno, eso hace que haya un empuje hacia arriba, haya un empuje para tratar de que las sanciones sean las que vinculen a los jóvenes o que los comprometan para que no cometan delitos. Y ciertamente, queridos facilitadores, lo que viene a suceder no es necesariamente eso, ¿verdad? Estamos al frente de una situación o un ordenamiento jurídico que más bien al criminalizar y al sancionar tan fuertemente, pues lo que hace es hacer una escuela cuando envían a los chicos a un centro de detención como lo puede ser, en este caso, el Centro Surquí, que es el siguiente lugar o la siguiente diapositiva, el Centro de Formación Surquí, que es el lugar donde van los jóvenes a los cuales se les impone una sanción. Claramente, pues la expectativa es genial, digamos. En la imagen nosotros tenemos este lugar que se encuentra en Heredia, tenemos la expectativa de que sea un lugar donde pueda permitir a los jóvenes que a pesar de su internamiento ellos puedan tener espacios de diversión, espacios de aprendizaje, de educación y demás, y ciertamente se trata de proveerlos. Pero quizás si yo tengo un chico, pues yo prefiero que no vaya ahí, que tenga acceso a otras posibilidades, que tenga acceso a una educación, a un tratamiento psicológico, que tenga la posibilidad de, pues, de otras formas de resolver la problemática que lo pueda ver o lo pueda poner en una situación de encarar el proceso penal juvenil. ¿Por qué esto? Bueno, porque esta es la expectativa y en medida de la realidad, porque esas fotografías son del Centro de Formación Surquí, digamos, no son tomadas de otro lugar, son tomadas de medios de prensa a los cuales se le dio acceso para poder ingresar a estos centros, pero lastimosamente, digamos, la realidad nos viene a apuntar a una cosa diferente. ¿Por qué diferente? Bueno, porque y en mi experiencia personal, después de visitar durante varios años el Centro de Formación Surgí, pues yo les puedo decir que una de cada 3 o 4 ocasiones, pues ha habido algún conflicto en el tiempo que yo estaba ahí. Y cuando digo algún conflicto, pues puede ser que los chicos llegaron y se pelearon ahí con otros, etcétera, etcétera. Pero ustedes no pueden visualizar un centro de formación juvenil surquí como un lugar donde no ingresa lamentablemente drogas, por ejemplo, porque de alguna manera en todos los centros carcelarios, y el Surquí no es la excepción, se las ingenian para que entre droga y entonces es un problema, obviamente, porque eso va a permitir que los consumos o la adicción no frene o no cese. Y además de ello, pues se las ingenian, se las ingeniaron los chicos para ver cómo de una cuchara se puede hacer un cuchillo,
de un instrumento de madera se puede hacer un arma y demás. Es lamentable, digo, porque acá tenemos al frente pues situaciones o circunstancias que dan al traste con que el objetivo primordial, digamos, de este centro que es generado de la mejor manera o con la mejor intención, pues pueda realmente o no pueda realmente pues alcanzar de la mejor forma las expectativas o las mejores expectativas. Eh, acá, por ejemplo, en la imagen que se les apunta de seguido, ustedes podrán ver la realidad, digamos, que no es que intencionalmente se haya puesto en ámbar, digamos, las fotografías respecto a las anteriores, no, son tomadas también de medios de prensa y ustedes verán, digamos, a los chicos, a veces en algunas condiciones que parecen de hacinamiento. Luego podrán ver el resultado de algunos comportamientos inadecuados de los chicos en estos lugares en donde, por ejemplo, dieron al traste con que hubiese un incendio en el propio pabellón donde se encontraba. En otra revuelta que se hizo o que se dio en el lugar, pues prácticamente tuvieron que entrar, como ustedes lo pueden observar, efectivos de la fuerza pública, antimotines, digamos, para poder controlar una situación que se da en este lugar en algún momento. También más a la derecha y abajo ustedes pueden ver la imagen de un oficial de policía que es herido con un metal por uno de los jóvenes. Y bueno, estas son circunstancias que se han dado en los últimos meses. O sea, relatarles o hablarles de algunas cuestiones que han salido en la prensa que ustedes pueden evidenciar con las imágenes que están ahí, pues es una situación clara, pero también ustedes pues, podrán echar mano de su memoria y pues podrán encontrar algunas circunstancias que determinan que lastimosamente un centro carcelario, y aunque sea un centro institucionalizado como el Surquí, pues puede tener dificultades, que los jóvenes lamentablemente ahí pues no van a tener o puedan tener dificultades en estos lugares. Por eso, o de ahí que la cárcel no sea la mejor solución. Ciertamente pueden ir los chicos a la cárcel, pero lógicamente, digamos, tenemos que tener claro de que eso no viene a ser realmente una solución objetiva, clara y buena para que los jóvenes cumplan con ese requisito que establece la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la resocialización y la reinserción. Bueno, y antes de finalizar, antes de terminar, pues yo quería comentarles un caso y antes de finalizar, digo, porque después voy a tocar brevemente un punto, eh, es el caso Vini, digamos, es un caso que vivieron en los Estados Unidos. Estados Unidos, si Costa Rica hace sanciones difíciles, Estados Unidos es como la punta del iceberg, digamos. Estados Unidos inclusive asemeja, si es del caso, puede abrir un proceso para que un joven no sea juzgado como menor, sino como adulto y hasta puede poner cadena perpetua, digamos, para que ustedes tengan una idea del nivel de agresividad de la materia penal en los Estados Unidos. Y bueno, el caso Vini es un caso que pues afloró y que fue de un joven de 13 años de edad que en la comunidad de Albuquerque, en Estados Unidos, por acuchillar a un hombre que estaba agrediendo a su madre, pues cayó en la cárcel, digamos. Él estuvo en la cárcel y la situación que se daba es que, pues, él lo que trataba era defender a su mamá. Él lo relataba de esa manera, digamos, que él había adquirido un compromiso con su mamá debido a que ella había sido víctima de violencia doméstica por su progenitor, que él jamás iba a dejar que nadie la lastimara o le hiriera. Y resulta que la persona que estaba viviendo con su madre, pues la estaba agrediendo o le iba a agredir y entonces él tuvo que intervenir. Utilizó un cuchillo y que era lo que tenía a la mano, ni siquiera lo pensó él, o sea, fue algo que sucedió en fracciones de segundo y que pues hizo que cuando terminó de darse el acontecimiento fatal,
pues llegó la policía, él tuvo que levantar las manos y prácticamente como en una cuestión, como un tobogán, terminó en la cárcel. Este evento pues terminó afectando enormemente la vida de Vini, quien a pesar de encontrarse 6 años después en libertad, y bueno, él salió en libertad a los meses de haber ingresado ahí porque la situación pues probablemente se ventiló como una legítima defensa. Esa parte no es tan desarrollada, pero tuvo el problema de que por la situación que se dio y por las circunstancias que andaban sobre la situación o la vida de Vini y la relación con su madre, a quien defendía y quien en ese momento no estaba tan afectada por el consumo de drogas, le llevaba regalos y demás, le atendía a sus necesidades, pues ante la situación que se generó en aquel momento, pues hizo que a él lo separaran de su madre, lo enviaran como una tía, y pues Vini, lastimosamente, hoy, pues tiene a su madre viva, pero probablemente, y como lo decía el reportaje, está pues tirada en una, no digamos ni siquiera una casa, sino uno de estos carritos casas, digamos, que es el lugar donde vive la madre de Vini. Y bueno, le afectó para toda su vida. Vini dice que él no pasa ni un solo minuto sin recordar el tiempo que estuvo en la cárcel y la situación de vida que se le presentó, así como el tener que haber actuado. Y bueno, el proceso penal juvenil aquí y en cualquier lado, pues da garantías que serán exploradas en una próxima charla, que serán comentadas en una próxima charla, pero lo que quiero decirles es que pues, la cárcel normalmente no es la solución. Habrán casos, digamos, casos muy específicos de chicos que definitivamente no hay una manera, digamos, de poder lograr alcanzar objetivos, pero difícilmente nos podemos encontrar en estas circunstancias. E independientemente, queridos facilitadores, lo cierto es que hay otras opciones que podemos explorar antes de que lleguemos a que se pueda dar un delito. El delito como tal o la delincuencia como tal se ha estudiado por mucho tiempo y no se puede arribar con exactitud a decir, bueno, el delito se comete por esto, pero hay algunos factores que han sido explorados y ahora sí voy a hacer lectura de esta, digamos, voy a hacer la lectura exacta, digamos, de lo que está ahí para que ustedes pues tengan comprensión de algunos de esos factores. El primero dice que la pertenencia a familias desestructuradas y las dificultades que se producen en ocasiones para conciliar la vida familiar y laboral, que estas carencias de efectividad y control conducen a algunos jóvenes a buscar su compensación ingresando a bandas o pandillas juveniles, dentro de las cuales se suelen observar ciertos comportamientos transgresores, cuando no, conductas antisociales, violentas y hasta delictivas, cuya adopción es requerida a sus integrantes para ser aceptados o validar su pertenencia. Y ustedes pueden traer a la memoria, bueno, ustedes piensen inmediatamente en esas pandillas y pueden llevar a la memoria las situaciones de las maras que se dan en El Salvador y en Honduras y en Guatemala, en el Triángulo Maya, que es llevada inclusive a otros países, exportada a algunos países y traída inclusive al nuestro en algunos momentos, porque la dinámica tal vez, y el nombre, perdón, no sea el mismo, pero la dinámica se asemeja a lo que está sucediendo en nuestras calles y en nuestras comunidades. También se habla del ausentismo o el fracaso escolar que estigmatiza y facilita la adopción de comportamientos antisociales, permitiendo al niño adoptar la calle como espacio en el que comienza siendo víctima y luego autor de agresión social. Y ciertamente a veces el fracaso escolar puede no deberse a un joven, sino también a las posibilidades que tiene el hogar, el empuje, el apoyo de la familia o inclusive la displicencia o el mal trabajo que pueda tener un docente, pero pueden arribar ese tipo de circunstancias. Y entonces pensemos si verdaderamente y socialmente no podríamos corregir este problema o el del punto uno, o no podríamos corregir el siguiente, el desempleo que origina situaciones de frustración especialmente entre jóvenes sin formación. El cuarto punto, el escaso control de parte de las autoridades del expendio de alcohol que favorece el consumo por parte de los jóvenes y que generan estados fisiológicos tendientes a la realización de actos violentos o imprudentes de riesgo. Vean qué delicado esto, porque a veces
personas inescrupulosas por vender, simple y sencillamente le venden a cualquiera sabiendo de que no se lo puede vender a un joven. Y preguntémonos de nuevo si eso no se podría realmente y socialmente solucionar. El uso de drogas y sustancias tóxicas que en muchos casos lleva al adicto a delinquir para proporcionarse los medios que permitan sustentar adicción. Ciertamente la adicción es un problema tremendo, digamos, el consumo de drogas es un problema tremendo que podemos atacar también, tanto antes como en medio de un consumo. Podemos apoyar a estos jóvenes para que puedan entrar a centros o a lugares en donde eventualmente se les pueda brindar apoyo, tanto para fortalecerse, en no seguir consumiendo, como también con medicamentos que puedan ayudarlos ya en estados más graves de consumo. Por último y sexto, la insuficiencia, carencia y de transmisión de valores prosociales o cívicos respecto a las normas de solidaridad, generosidad, tolerancia, que han sustituido en las sociedades globalizadas por valores humanitaristas, perdón, utilitaristas e individualistas, provocando lentamente el surgimiento de cierta anomía social. Decía el último, pero además de que no es el último, no, hay muchos que no se enumeran acá, simple y sencillamente es un ejemplo de que lo que estamos teniendo como factores recurrentes en la delincuencia son total y absolutamente circunstancias que de alguna manera como grupo social podemos meter mano para que no se den o para tratar de controlar un poco más. La transmisión de medios masivos de comunicación o videojuegos destinados a los niños, este es dolorosamente real y lo tenemos en muchas de nuestras casas, ¿verdad? Donde esos juegos sin mayor control tienen imágenes violentas que contribuyen a fomentar un sistema de valores en el que la violencia sea un recurso aceptable. Empezamos a ver cómo los chicos están jugando con un juego que tiene una ametralladora que devasta a otro jugador con la ametralladora, donde hay sangre y demás, y se empieza a ver como una situación normal. Y ni qué decir de algunos padres que se sientan a jugar este tipo de juegos con los chicos, ¿verdad? Sin restringir o controlar esa situación tan delicada que se está presentando. Bien, decía que no podía o no serían los únicos porque ustedes pueden tener en mente muchos. Y de seguido, pues vamos a ver si esta circunstancia es concordante, digamos, con la realidad. No soy quien y de pronto es terrible, digamos, no podemos juzgar la situación en la que nos encontramos, digamos, donde el tema económico del país está bastante afectado. Pero bueno, esto es un golpe también, el presentado, digamos, y si pueden ver la diapositiva, el presentado, digamos, acá, y que es una información suministrada en días recientes, pero que se hizo efectiva el 30 de marzo, eh, que se hace efectiva el 30 de abril, que era el cierre precisamente de los centros de el IAFA, de 6 centros del IAFA, en cuenta el que tenemos en la comunidad de Liberia, y que obviamente pues viene a dar al traste con una afectación a los jóvenes y a los adultos, a todos, digamos. El IAFA estaba brindando un servicio en Liberia importante, estaba acercando una solución médica y con equipos interdisciplinarios, psicólogos y trabajadores sociales, estaba acercando soluciones a los o apoyando el control de la adicción, del consumo de psicotrópicos. ¿Y qué sucede? Bueno, que por un tema de recurso presupuestario, este recorte que se genera está afectando nuestra realidad. Bueno, habrán otras soluciones, pero, y por ejemplo, el IAFA de Santa Cruz sigue abierto, pero lo cierto del caso es que para gente o facilitadores de bagaces, por ejemplo, entender, digamos, que este lugar está más lejos de ellos que antes, que hasta hace unos días, pues va a ser fácilmente comprensible entender, digamos, la problemática que se está dando respecto a este eslabón que perdimos en la comunidad. Bien, el EISAN está ahí, es una parte, digamos, del Hospital de Liberia, también entiendo hay otro en Cañas. Sus orientaciones también son para el consumo de drogas, además de otras, para apoyar el control del consumo de drogas. Y bueno, pueden echarse mano a eso, pero bueno, el punto es que tenemos que hacer causa común como sociedad
apoyar que la delincuencia no avance, que la delincuencia no se dé como tal de manera de bola de nieve, porque lastimosamente si nosotros tenemos chicos que tienen estos serios problemas de apoyo, de falta de apoyo de sus padres, en sus familias, de consumo de droga, de todos los argumentos que acabo de darle y todos esos factores, pues, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando sean mayores de edad? Bueno, van para la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué creen que va a pasar con los hijos de estos chicos próximamente adultos cuando constituyan sus núcleos familiares? O sea, van a tener en sus hogares, y sin ánimo de ser negativo, pero van probablemente sus hijos a enfrentar circunstancias similares. Lastimosamente, es una posibilidad abierta, ¿verdad? Y bueno, el papel de cada ser humano que vive en este país es tratar de hacer o dar una cuota o un grano de arena para que se puedan corregir una serie de circunstancias. Y bien, resumiendo, sí, la cárcel, queridos facilitadores, la cárcel sí es una realidad para los jóvenes, sí es una situación que se da y sí es algo que se impone en la justicia penal juvenil para los jóvenes de menos de 18 años y más de 12 años. Y bueno, y mi reflexión es que no es necesariamente una solución. Decía por ahí un autor costarricense y que ahora es magistrado eh, dentro de la sala penal, que es la sala tercera. Decía él en su libro La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil que las prisiones no disminuyen las tasas de criminalidad, la detención provoca reincidencia, la prisión fabrica delincuentes, la prisión hace posible, mejor dicho, favorece la organización de un medio de delincuencia solidario y jerarquizado, es decir, se organizan. Ese era don Álvaro Burgos, el magistrado de la Sala Tercera, como lo he indicado, una persona que se ha dedicado a estudiar los temas de la materia penal juvenil y la tendencia y la línea de las personas que están involucradas en este tipo de temas apunta a que la solución no es la cárcel, aunque probablemente, como se los dije en otro momento de la exposición, la sociedad empuje a veces a pensar de que el castigo puede hacerlo mejor. Pero realmente los que estamos metidos en estos hemos comprendido que el daño, la afectación a los chicos es más grande cuando se les envía a la cárcel que cuando han tenido la oportunidad de otras variables de solución. Y bueno, en otro momento hablaremos de las variables de solución alternativas de los conflictos, pero mi papel el día de hoy era ese y quedó abierto en este momento. Doy por terminada, digamos, la exposición, pero me gustaría saber si tienen algún tipo de inquietud que pueda de alguna manera evacuarse. Gracias, Iván. No sé si algunos compañero quiere, compañera, solo activa el micrófono y si quiere participar. Ujú. Una preguntita, ¿en ese centro van hombres y mujeres también? Correcto, sí, van chicos y chicas, sí, adolescentes. Gracias. Con mucho gusto. Hay una cantidad importante de muchachos, digamos. Hay una predominancia masculina, pues probablemente la agresividad o algunas circunstancias de vida haga o derive, digamos, en que los jóvenes masculinos tengan pues una mayor tasa de criminalidad y una mayor frecuencia, digamos, en las razones de internamiento. Las jóvenes sí, en este momento, bueno, no, hasta hace un mes y medio, 2 meses, en el Surquí tenía dos jóvenes, digamos, menores de 15 años, perdón, dos indiciadas menores de 18 años, y sí había, creo que, más sentenciadas, digamos.
ya jóvenes que han visto una sentencia. Cuando les digo indiciados, me refiero a las personas que están con una medida cautelar, que era el principio o el primer supuesto para la detención. Y cuando hablo de sentenciados, pues me refiero ya propiamente a los que les han impuesto su condena. Y los chicos, perdón, sí tienen llenos los pabellones. La situación es bastante diferente porque los jóvenes son muchos, son varios, ¿verdad? Y el centro pues tiene una cantidad importante de jóvenes. Y ahorita inclusive a veces uno ve chicos en bodegas y en lugares que no están totalmente o normalmente utilizados para eso, que podría hasta generar, digamos, el reclamo de derechos constitucionales en la sala dedicada al efecto. Me refiero a habeas corpus y demás. Pero es por una situación en especial, ¿verdad? Que es lo que tal vez ha frenado un poco a que se hagan este tipo de gestiones y la situación en el COVID. Se les da una cuarentena y se les ubica por 15 días en un habitáculo especial, normalmente no destinado a su ubicación, digamos, como privados de libertad, digamos, no son los ámbitos normales o los módulos normales, sino que es un espacio que se abrió simple y sencillamente por la necesidad de las circunstancias actuales o el contexto social en el que vivimos por el COVID. Buenas tardes, Iván, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho Mi gusto. nombre es Sol Valverde, soy de Santa Cecilia, facilitadora judicial. Un placer. Gracias. Estoy bastante inquietada con el tema que se ha estado tratando en este momento y creo que hay una pregunta como, no sé cómo la vas a tomar y cómo la van a ver el resto de los compañeros, pero ¿qué podemos hacer nosotros como facilitadores y aún, no solo como facilitadores, sino como ciudadanos, para que este número no siga incrementando? Porque ahorita usted mencionaba que las cárceles de jóvenes o de adolescentes o de niños están llenas. El número más alto es de hombres, las menos son las mujeres. Pero si las cárceles están llenas de jóvenes, aún en las calles hay muchos jóvenes que andan delinquiendo, ¿verdad? Haciendo delincuencias. Usted mencionó antes algo acerca de los expendios, ya sean de droga o también de licor, que son clandestinos. Aquí en mi comunidad tengo conocimiento de una muchacha, una señora, que ella ya, bueno, la policía le había decomisado todo lo que ella vendía, tanto cigarro como guaro, que ella traía del país vecino de Nicaragua. A ella se le mandó a hacer, ¿cómo es que se llaman? Trabajos comunitarios en la escuela para que no fuera a la cárcel, ¿verdad? Y se le advirtió que no volviera a hacer eso, pero es como decirle, sígalo haciendo, porque continúa haciéndolo. Sigue vendiendo licor y sigue vendiendo cigarrillos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué podemos hacer nosotros, no solo como ciudadanos, sino también como facilitadores, para que esto no siga ocurriendo? Porque lamentablemente cuando venimos y denunciamos, lo primero que nos piden son pruebas. Entonces, de repente puede que se presenten pruebas, pero cuando ya llegan, o sea, no hay nada. Y lo otro es eso, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes no sigan y yéndose a la cárcel? O los padres, ¿qué podemos hacer? Que no sé si tú me captas la inquietud que yo tengo. O sea, como madre, como ciudadana y aún como facilitadora, esto a mí me preocupa, porque cada día, cada vez se va degenerando más la juventud, se va degenerando más nuestra sociedad. ¿Y qué podemos hacer? El punto, usted dijo algo muy importante, o sea, el punto no es que todo vaya a la cárcel, va para la cárcel. Ese no es el punto. ¿Qué podemos hacer para que la juventud, incluso los padres y madres, entren en razón y podamos detener esto? Que esto no tenga ese fin. Esa, tal vez, no sé si me entendiste y captaste mi pregunta. Doña Soli, una pregunta. La persona que está vendiendo licor y cigarros a los jóvenes es adulta. Claro que sí, es una persona ya adulta, ella tiene Okay. hijos e hijas, y sí, aquí en la comunidad todo el mundo la conoce. Y si yo quiero ahorita mandar a comprar una pacha de guaro,
Yo la mando a ella, mando a mi hija de 16 años con 1000 colones y ella me manda la botella de guaro. Claro, claro. Bien, hay hay algo importante, digamos, las soluciones pueden ser muchas y tienen que salir de nosotros, digamos, de cada uno de nosotros. Hay una ventaja que nosotros tenemos y es la base de que de pronto el haber nacido en otro tiempo o el de ser de otro tiempo permite que hayan o que se hayan insertado valores en nosotros, digamos, como sociedad o como miembros de un periodo de la sociedad costarricense en la que habían más límites, habían más metas también, donde cuando sucedía algo, cuando había una situación y había una consecuencia, yo estoy seguro que por ahí algunos se acordará de algún regaño fuertísimo de un papá o de una mamá por una situación en específico. Y estoy seguro también de que ustedes reflexionarán acerca de cada una de las enseñanzas y la forma en que se les crió a ustedes. Y si no, también de la forma en que ustedes pudieron salir poco a poco para hoy día tener la oportunidad de estar frente a un mecanismo tecnológico como el que nos encontramos y estar siendo parte de un grupo, buscando conocimientos y tratando de empoderarnos respecto a esos conocimientos para poder dar una solución y facilitar a otros una solución. Entonces, mesas de diálogo, conversar, hablar, como ahora lo estamos haciendo, y buscar cada uno. Si ya hay otros que se dieron a la tarea de analizar los factores recurrentes de la delincuencia, que los volví a proyectar, que son algunos, que son más de 7, evidentemente. Y entonces nosotros los que tenemos es que desmenuzar cada uno de ellos. Y cuando nos dicen, bueno, es que los chicos están teniendo acceso a videojuegos que son totalmente bélicos. Pues vamos a retrotraernos. Yo recuerdo que ustedes seguramente se acordarán de Canal, y sin hacer ánimo de hacer propaganda, de Canal 7 o Canal 6, que cuando llegaba la hora de una determinada hora, ni siquiera porque había sabiduría en lo que, en la forma en que se manejaba. Hacia la hora de censura, se le informa que a partir de ese momento lo que se va a ver tiene que tener supervisión de adultos, etcétera, etcétera. Ustedes ahora ven en medios televisivos que se extraña, digamos, esas leyendas y que no dan ni siquiera información en ese aspecto. Ahora ni siquiera hay un sesgo de la información que se suministra. Ustedes van a ver una serie de novelas tampoco sin ánimo de meterme con un pueblo noble como es el colombiano, pero ustedes van a ver un enfoque de las novelas colombianas y algunas otras mexicanas también que están destinadas a hacer o a enaltecer el tema de la delincuencia organizada y la venta de drogas, de hacerlo como si fuera maravilloso. Y puede ser que al final salgan o se trate de dar alguna enseñanza, pero créanme ustedes que los hijos, nuestros hijos, sus hijos, no van a tener, no van a entender nada bien los conceptos que se dan en esas novelas, porque a uno mismo le causa, digamos, o confusión ese tipo de información que se suministra, digamos. Entonces, si el freno no viene de afuera, porque lastimosamente los medios de comunicación, la televisión, no está filtrando, pues uno tiene que tener cuidado de filtrar. Eso es solo para hablarles del punto 7, ¿verdad? Hay que tener límites. Los chicos ya no saben lo que son los límites, no saben lo que son las horas de entrar a su casa, no saben con quién andar. Recuerdo que en algún momento yo tenía un primo, digamos, del cual me separaron mis papás y yo no entendía por qué estaba adolescente, hasta me sentía incómodo porque yo quería seguir andando con él, porque yo toda la vida de chiquito jugué con él, con juguetes y carritos, y resulta que mi primo estaba metiéndose con la gente incorrecta o andando con la gente incorrecta, aún siendo adolescente, y parecía que mis papás tenían una bolita mágica, porque a los 7 años ese muchacho estaba en la cárcel, en de Liberia, y estaba en la cárcel de Liberia porque lo habían tomado con droga viniendo en un bus, digamos. Entonces, ese tipo de sabiduría y que le implantan a uno, digamos, y ese tipo, o no sabiduría, pero sino de circunstancias y experiencias, nosotros tenemos que transmitirla a nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarle a que tenga límites, la facilidad con que se les entregan las cosas, la facilidad con que consentimos a los chicos a veces hace que ellos se pierdan, creyendo que la vida es fácil y creyendo que
pueden eventualmente hacer algo sin que tenga una consecuencia cuando hacen algo malo. Entonces, todo es parte de un análisis. Y bien, doña Sol, y en la circunstancia particular de esta persona que vende droga, yo le tengo que decir que en materia de adultos sí hay una oportunidad en que se le da se le da chance a una persona para que llegue a un acuerdo, pero los acuerdos no se pueden hacer 2 veces en menos de 5 años. Si esta persona a quien se le dio la oportunidad de hacer un servicio comunal es enfrentada o encara nuevamente un proceso, no va a tener la oportunidad de llegar a un acuerdo nuevamente, sino que va a tener que ir a un juicio y se le va a dictar una sentencia donde se le va a imponer una sanción. Puede ser que ahí se analice darle un beneficio de ejecución condicional. No le voy a mentir, porque la ley le da la oportunidad a la persona que es primaria, que nunca se le ha condenado, de una oportunidad. Pero entonces ya esta persona va a estar condicionada a que si comete un delito va a ir a la cárcel. Ok, ¿cómo probarlo? Videos. Y definitivamente, si ustedes no tienen cómo o les da temor eventualmente las represalias que pueda tener, y ustedes saben una situación y de alguna manera tienen cierta evidencia que pueda aperturar el que un fiscal o el organismo de investigación judicial pueda hacer una investigación, porque créame que no a todas las personas que, por ejemplo, venden droga, para hablar, digamos, del delito de venta de psicotrópicos, eh, la sociedad ha podido comprobar como tal, a la sociedad abierta, quiero decir, ustedes pueden llegar y determinar como tal, digamos, su venta de droga, sino que ante la denuncia informal, organismo de investigación judicial o Policía de Control de Drogas establece una investigación que depara o deriva, digamos, que se envíe a una persona, a un comprobador confidencial o una persona que colabora, que está dentro del organismo de investigación judicial de la Policía de Drogas y empieza a levantar y a realizar una investigación para con 1, 2 o 3 actuaciones llegar y con ese expediente ahora sí decir, bueno, aquí están las pruebas, a ver si llegan hasta cámaras de video y demás, y luego ya se enfrenta al proceso porque ya se tiene la prueba suficiente. Pero bueno, el silencio no es bueno, hay que denunciar. El silencio lo único que trae, digamos, en este tipo de situaciones, porque hay silencio de prudencia, hay silencio que uno debe ejercer cuando puede haber un conflicto superior con otra persona, digamos, que no conduce a ningún lado, digamos. A veces, y me refiero a los pleitos ya directos que puedan haber en una comunidad donde se ocupan 2 personas y mejor evitar para no hacer una pelea más grande. Pero me refiero a que este silencio donde se está haciendo algo malo no se puede guardar, sino que se tiene que hablar, se tiene que denunciar y se tiene que reportar las situaciones. Creo que en ese caso particular de que usted me menciona, por supuesto que el Poder Judicial puede hacer algo y se puede levantar una investigación. Si no tienen ustedes pruebas directas, pues la denuncia genera una investigación eventualmente y la investigación no necesariamente la tiene que hacer usted o no la van a realizar ustedes, la tiene que hacer el Poder Judicial por los instrumentos que tiene a su mano. Sí, entiendo. Algo que a mí me sorprendió en el año 2020, cuando inició toda esta situación de la pandemia, algo que nos impactó tanto a ciertas autoridades como a nosotros como ciudadanos acá en Santa Cecilia fue el aumento de los expendios de droga. Yo vivo en el barrio Los Corrales, es un barrio más o menos pequeño y solo aquí hay como 4 o 5 expendios de droga, cosa que antes habían 2 y aumentaron a 3. En el centro de Santa Cecilia aumentaron y así fueron aumentando, o sea, es una barbaridad lo que aumentó. Uno de cierto modo creyó que al haber tantas restricciones, bueno, tú te salías a la calle a las 6 de la tarde, 7 de la noche y tú no veías pero ni un perro, ni un gato, o sea, todo el mundo metido en la casa. Pero mientras tanto, todo estaba tan sigiloso que los expendios de droga empezaron a salir. Incluso en una ocasión fui al comando de aquí de Santa Cecilia, de Fuerza Pública. No entiendo por qué razón, también recalco esto que la Junta o ¿cómo es? Comité o la Junta Administrativa ¿cómo es que se llama? Espérate. Ay, Comité Comunales del, o la Junta, sí, de aquí de Santa Cecilia, vinieron y pusieron, creo que fueron 6 cámaras y todas las cámaras están vigilando a Fuerza Pública. Si usted va y revisa la pantalla, Fuerza Pública está siendo vigilada por esta institución, digámoslo así, de aquí de la comunidad.
Y yo le decía al muchacho, al policía que estaba en ese momento, le digo, esa cámara que está ahí, le digo, tienen que moverla. ¿Por qué? Me dice, porque ¿para qué están enfocando un play que nadie está yendo a jugar? O sea, está cerrado el play. Y me dice, ¿pero por qué hay que moverla del lugar? Porque detrás de ese play, al otro lado, hay un expendio de droga, le digo, está la evidencia clara y concisa, le digo yo, para que se le pueda dar, le digo yo, a OIJ o a la PCD o a la institución encargada, para que ese expendio de droga caiga. Ustedes son conocedores de ese expendio, le digo yo, pero tampoco hacen nada, le digo yo. Entonces, le digo yo, ¿por qué no hablan con la junta o como se llame, de aquí de la comunidad, le digo yo, para que eso, o sea, yo no sé qué es lo que le vigilan a ustedes, o es que ustedes como fuerza pública se portan mal, les digo yo. Y igual, aquí no hace mucho, vino una señora desde Limón con otra mujer y de ahí me tocó la oportunidad, se puede decir, de poder auxiliar a la señora, porque ya la señora es de 60 y pico de años, y la encontré en la calle, estaba muy mal y no tenía dónde quedarse, entonces yo la cuidé en mi casa. Ya, la señora yo la conocía de vista, pero hasta ahí, y resulta que ella, estándola cuidándola yo creí que se me iba a morir, y ella empezó, mire, a soltar toda la sopa, que era que venían a poner un expendio de droga a Santa Cecilia, y que ellos iban a banquear a todos los demás expendios. Empezó a decirme ella, toda la información, seguro creyó que se iba a morir, y aquí confesar, seguro dijo. Y le digo yo, bueno, ya, y le digo yo lo único que hice fue, don Iván, y cierto que es feo mentir, pero ya yo vine y le dije a ella, y le digo, ese expendio que usted quiere poner no le va a servir. ¿Por qué? Y ahí le digo, porque como ahora están construyendo la nueva escuela Santa Cecilia, es una mega escuela estilo americana, le digo, lo mejor en el país, le digo yo, y ahí aquí van a poner cámaras de vigilancia, le digo, todo ahí para este barrio y para tal lado y tal lado, van a haber cámaras, le digo. Entonces, oiga, ahí van a vender cosas, que son como unos confititos para los niños, que iban a vender drogas para los niños. Y le digo, en la escuela que van a vender nada, si ahí hay guardas de seguridad van a haber cámaras, les decía yo. Vea, esa señora nunca, vea, se fue y hasta hace unos 22 días fue que la vi de nuevo. Se fue y volvió hace poco, pero, o sea, no pusieron nada. Pero sí se levantaron varios expendios de droga en lo que fue inicio del año 2020 y lo que vamos ahorita en este año. Entonces, es demasiado preocupante porque de repente, algo que usted decía, denunciar. Tú vienes y denuncias y te dicen, llame hasta el número confidencial. Llamas al número confidencial y siempre te preguntan, ajá, ¿cuál es su nombre? Número de cédula o número de teléfono. Se supone que la persona que está contestando sabe que ese número es confidencial, número uno. Número dos, después de 100 o 200 llamadas, entonces pueden hacerte caso. Entonces, de menos no te hacen caso. Entonces, porque como solo una vez, vea, estoy segura, don Iván, que yo me pongo a vender ahorita droga y ya mañana caigo y estoy presa. Pero hay gente que tiene 15, 20 años estar vendiendo droga aquí en Sí, pero no lo haga. No, te estoy dando un ejemplo, ¿me entiendes? Lo sé, es una broma. O sea, muchas Doña veces, Sol, sí, sí, a veces, ciertamente, digamos, uno desea que estos mecanismos de denuncia confidencial sean los mejores, ¿verdad? A veces es que las investigaciones llevan tiempo en desarrollarse, a veces. Y